favor, con sus apellidos paternos. A ver, vamos a ver, esta me parece bien, excepto Alcira Robles, Callejas, Colque, Condori, Felipe, Graciela, hay que cambiar de nombre, José Carlos, Silvestre Ugarte, Lucra Copa María Nelly. Muy bien. Háganlo en el curso de la clase, cambien de apellido, el nombre por el apellido, y al final, repito, jóvenes, voy a hacer un llamado a la lista, ¿de acuerdo? Muy bien, 35 estudiantes. ¿De cuánto? Vamos a ver. Tenemos registrado 46 estudiantes. A ver, ¿dónde estarán todos? Muy bien, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se ve o no se ve. Sí se ve. Sí se puede ver, ingeniero. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a ir, recordarán ustedes, ya hicimos una explicación de un mapa conceptual, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿O aún no hemos explicado esa parte? Aún no, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, yo estaba ahí pensando en la comercialización, lo dejamos de paso entonces, vamos a ir un poquito más allá. Análisis de precios, vamos a borrar. Muy bien. Bueno, aquí hay unas gráficas que las voy a explicar luego. Aquí está, bueno, la demanda potencial. Hay una serie de... Este es el tamaño de la muestra. La aplicación de la regresión lineal, que tienen que hacerlo. A ver. Este es el tema central del estudio de mercado. Aquí estamos. Bien. Ustedes tienen el texto de referencia, ¿ya? Vamos a ir avanzando el contenido de la materia. Una vez que hemos contextualizado la idea, el perfil de proyecto, la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto, tenemos que estudiar luego el estudio de mercado. Es un tema central. Es como el cimiento de la construcción de un edificio. Entonces, ¿qué comprende el estudio del mercado? Vamos a ver si está por acá. No creo que esté. Bueno, a ver. Si ustedes se remiten, tomen nota. Ahí debería haber un esquemita donde justamente hace referencia por favor. ¿Ya? Este viene a ser el estudio de mercado. Por favor, este es el estudio de mercado. Muy bien. ¿Qué comprende? Análisis de la oferta. Fíjense, primero análisis de la oferta. Análisis de la... Acá es indistinto. Análisis de la demanda, de los precios
y la comercialización. Yo estaba hablando ya en la invitación de la comercialización, suponiendo que ya habíamos visto la parte anterior, lo tocamos hoy sin problemas. Entonces, el estudio de mercado propiamente, jóvenes, tal como acá se señala, lo vamos a explicar a partir de este mapa conceptual. Aquí está el estudio de mercado. Bien, yo voy a hacer referencia a las partes que comprenden el estudio de mercado, haciendo un círculo. Análisis de la demanda, análisis de la oferta, ¿de acuerdo? Determinación del precio, que tiene que ver con el análisis del precio. Y finalmente, el análisis de la comercialización. Vean ustedes los elementos que componen el estudio de mercado. Están acá sintetizados en este mapa conceptual. Y está muy bien esquematizado, por lo menos de forma más precisa. De ahí que vamos a referirnos a este esquema o mapa conceptual. A ver, tanto en el análisis de la oferta como de la demanda, jóvenes, es decir, el análisis no es meramente teórico. Pasa por el conocimiento teórico, es cierto, pero el análisis es de carácter, voy a anotar en los espacios que tengo, ustedes anotarán, es de carácter cuantitativo. Es decir, con datos. Y para disponer de los datos, más aún si no tenemos a mano, ¿qué tenemos que hacer? Hay que la información. Entonces, eso implica, ¿no?, investigar la existencia de los datos. Hay que hacer una investigación. Es probable que existan los datos, pero datos muy desactualizados. Entonces, nuestra obligación será actualizarlos. ¿No es cierto? Ahora bien, generalmente, por la parte de la oferta, muchas veces se tiene la información, ¿verdad? Muchas veces se tiene la información. Pero por el lado de la demanda no se dispone de información. Por tanto, hay que construir, hay que investigar. ¿Eso qué significa? Hacer un trabajo de campo. Voy a anotar acá. Hay que hacer un trabajo de campo. Es decir, ustedes conocen, jóvenes, lo he señalado, me parece. Acá voy a utilizar mi hojita adicional. Ustedes muy bien saben cuáles son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de información? Es decir, ¿de qué manera obtenemos esta información? Vamos a anotar como fuentes, principalmente dos. ¿Ustedes lo conocen? La primera, jóvenes, que es probable que exista, aunque con datos desactualizados, se llama
revisión bibliográfica, ¿verdad? Revisión bibliográfica. Es decir, hay que buscar en los boletines, revistas o libros donde puede existir datos actualizados con respecto a una determinada temática o una determinada problemática. Aún existieran datos de carácter bibliográfico, es decir, hechos anteriormente por otros autores o instituciones, es importante hacer la otra fuente, se llama fuente, la primera es la fuente bibliográfica y la segunda es la fuente del trabajo de campo. Y eso implica, en muchos casos, hacer una entrevista, pues es suficiente, es una técnica, parte de una técnica. Se puede hacer un análisis experimental, se puede recurrir a la observación y generalmente se recurre a la encuesta en base a un conjunto o una cantidad de preguntas que no deja de ser un cuestionario que hay que saberlo aplicar técnicamente para que a través del cuestionario podamos encontrar resultados no de acuerdo a lo que queremos, por favor, resultados confiables. Este es el término mental. Que dichos datos que vayamos a obtener mediante la encuesta reflejen, qué sé yo, el comportamiento de una demanda. Generalmente vamos a hacer encuestas para los demandantes, porque los productores o los oferentes muy poca información ofrecen. Es ahí donde hay muchos inconvenientes. De manera tal que las fuentes para obtener información tenemos la revisión bibliográfica y el trabajo de campo. ¿No es cierto? Algunos autores llaman a la revisión bibliográfica fuente primaria o secundaria. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál sería la fuente primaria y secundaria? La fuente primaria es el trabajo de campo y la fuente secundaria es la revisión bibliográfica. Entonces aplicamos una serie de técnicas con la finalidad de obtener información y con cuya información construimos datos. Ojo, cuyos resultados de la información y la construcción de los datos, que tiene que hacerse de forma metodológica, confiar de los mismos. Por eso que hablamos de resultados confiables. Que no haya duda. En este caso hablamos de su confiabilidad. Muy bien. En función de esto, jóvenes, ¿no es cierto?, tenemos que recabar la información para analizar tanto la demanda como la oferta.
Si hay datos disponibles, fíjense, aquí hay un signo de interrogación. La pregunta es, ¿existen datos disponibles? Sí. Si existen, hay que recurrir a la fuente secundaria, es la llamada revisión bibliográfica. Y si no hay datos, hay que recurrir a la fuente primaria, que es el trabajo de campo. En el conjunto de actividades que se realice para construir datos y luego analizar la demanda, sobre todo su comportamiento, jóvenes, cómo ha ido evolucionando en el tiempo pasado, y probablemente esa evolución podría reflejarse a futuro, cosa que no se puede asegurar. Pero en todo ese proceso, jóvenes, ¿qué nos interesa? ¿O qué interesa al proyecto propiamente? Es esto: determinar la demanda potencial insatisfecha con datos. Lo que querrá decir que hay una mayor demanda respecto a un bien que su propia oferta. Esa es la condición. Mayor demanda a la oferta. Desde luego, tal como ustedes pueden apreciar aquí en el análisis de la oferta, poco nos dice, ¿verdad? Pero también, si es necesario, dependiendo de la magnitud del capital que se va a invertir, es posible hacer este mismo análisis. En el análisis de la oferta, es probable que exista información secundaria, porque las empresas, las instituciones, la CAO o cualquier otra institución podría publicar resultados, ¿no es cierto? Como aquí estamos señalando, datos que muestren que la producción ha ido aumentando. Ese es un dato importante comparada a nuestras proyecciones para decidir si la idea que estamos manejando para poder formular un proyecto definitivamente va a ser aceptable o en su defecto se rechazará. Vean entonces, jóvenes, la importancia que tiene el análisis de la oferta y de la demanda. Y yo no sé por qué generalmente todos los autores, como este por ejemplo, le dan mayor énfasis a la demanda. Claro, es para que nos compren. Pero también es importante saber si es verdad que la demanda es mayor a la oferta. Entonces tendría que haber acá una acción vinculante. Tengo que conocer cuánto se fue produciendo en los últimos 5 años y esa producción es inferior a la demanda. La viabilidad del proyecto. Caso contrario, no tendría sentido. Muy bien. ¿Qué es lo que entonces el estudio de mercado busca con estos análisis? Determinar la demanda potencial insatisfecha. Determinar esta demanda, cuya demanda tiene que ser mayor a su oferta.
en determinado tiempo o determinados momentos. Concluido, jóvenes, ese análisis, hay que ver la determinación del precio de dicho producto, del que estamos estudiando, no de otro. También el precio, jóvenes, juega un rol sumamente importante. Y ahí vamos a hacer el análisis de la curva de demanda. De la curva de demanda. Voy a utilizar nuevamente para explicar muy rápidamente, porque más allá vamos a ver, jóvenes, en otro capítulo. Gráficamente vamos a ver cómo se presenta la demanda. ¿Conocen? Esto es un eje cartesiano. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Vamos a suponer una función de oferta con S sub X, de un bien X. Y una demanda afecta en alguna parte dicha función de oferta. Demanda de un bien X, D. Y aquí podemos apreciar una intersección al cual se llama equilibrio de mercado. Esto significa no olvidarse equilibrio de mercado, donde al intersectarse la oferta con la demanda, estas son las funciones, determinan, ¿qué determinarán, jóvenes? Un precio X sub 0 y una cantidad X sub 0. ¿Me escuchan, jóvenes, por favor? ¿Os he ido la señal? Se lo escucha, ingeniero. Ya, muy bien. Repito, la intersección de la función de oferta y la función de la demanda, donde se intersecta en algún punto, ustedes saben que intersección es el cruce, en ese cruce o intersección determinamos un precio y una cantidad. Un precio del producto y una cantidad demandada. En otras palabras, cantidad demandada, voy a poner, qué sé yo, 100 unidades de algún producto, se demanda o se compra a un precio de 5 bolivianos. Ese es el equilibrio de mercado, gráficamente. Y la ley de la demanda dice lo siguiente. Solo voy a referirme a la demanda. Por favor, anoten qué significa. Demanda de un bien X, cualquier bien. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que vamos a anotar, la ley de la demanda. Esto ocurre en Bolivia o en la China. La hora, ya. Esta ley, jóvenes, dice, cuando sube el precio, en esta manera, de 5 a 7, PX sub 1, y ese precio es 7. Por dar un ejemplo,
la cantidad demandada disminuye Qx sub 1. Entonces la cantidad demandada es esta. Podemos decir, si hablamos de números, ¿no es cierto? Podemos decir que este nivel era 100 y ahora estamos con 70. ¿Qué va a ocurrir? Cuando sube el precio, los consumidores, los compradores compran menos. Entonces, de Qx sub 0, la cantidad se fue, disminuyó a Qx sub 1. ¿Se entiende, jóvenes? Eso es lo que ocurre en la práctica. Hola. Lo contrario, cuando el precio disminuye, pero fíjense, jóvenes, aquí no hay equilibrio, por si acaso. Equilibrio habrá solo cuando se intersectan ambas curvas. Aquí ocurre una situación de un hecho o un fenómeno económico. Subió el precio y la gente solo va a comprar esa cantidad. A la vez, si baja el precio, qué sé yo, a 4, y anotamos acá Px sub 2. En este punto, podría decir acá punto A, y este es punto B. ¿Qué acontece? Que los consumidores estarían dispuestos a comprar. Si hasta acá era 100, estarían dispuestos a cobrar, a comprar, diré, no cobrar, 120. 120 unidades a un precio de 4. 100 unidades a un precio de 5. 70 a un precio de 7. El hecho de que aumente el precio y la cantidad demandada disminuye. Cuando el precio disminuye y la cantidad demandada aumenta, a eso se conoce como ley de la demanda. La ley de la demanda. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Si tienen alguna duda, pregunten por favor. Muy bien. El análisis de la demanda oferta. También existe entonces, voy a anotar acá, y ustedes van a investigar en el libro o en otro libro para la clase siguiente. A ver, ¿qué pasó? Ya. También existe ley de la oferta. De la misma forma, casi con un análisis similar. Solo que, aquí voy a notar, aquí la relación es inversa, ¿no? Hay una relación inversa que se nota con signo negativo. En cambio, en la ley de la oferta hay una relación positiva. ¿Entre quiénes? ¿Cuáles son las variables de análisis? La cantidad y el precio. Entonces, la relación en la demanda es negativa. O tiene, si quieren ustedes, una pendiente negativa. En cambio, la oferta tiene una pendiente positiva. Hoy no voy a explicar, gráficamente hablando, el comportamiento de la oferta. Ustedes lo van a hacer y voy a preguntar a alguien, por decir, a ver, a Gutiérrez Alejandra,
Ustedes lo harán en una hojita y me lo van a mostrar, me la va a mostrar la compañera en clase, todos vamos a ver, no necesariamente compartiendo pantalla, sino su trabajito en una hoja, legible, y si gusta nos explica, o caso contrario, simplemente nos muestra objetivamente. Y anotamos en nuestra lista el cumplimiento de ese trabajo. Ahora, no todos van a poder hacer esa presentación. Va a ser al azar. Y si no lo hacen en una clase, lo harán otro trabajo para otra clase. De eso no deben preocuparse. Lo que sí debe llamar a una profunda es que ustedes no hagan el trabajo y con tan buena suerte se les pregunta y no tienen que mostrar. Ahí sí está grave la cosa. Muy bien. Voy a dejar de compartir, jóvenes. Si no tienen ninguna pregunta, por favor. ¿Nada? Disculpe, ingeniero, ¿podría Adelante. repetir la tarea? ¿Cuál, perdón? La tarea creo que era de la ley de oferta en la gráfica. Sí, exactamente. De la misma forma como he hecho para la demanda, jóvenes, ustedes van a hacerlo para la oferta, en base a este análisis, tomando el precio que ustedes deseen y la cantidad que ustedes se les ocurra. Es decir, van a trabajar con la oferta. Esta función, esa demanda, demostrando la ley de la oferta. Ya acabo de explicar la ley de la demanda. Y he dicho que la relación es inversa, en el caso de la demanda, ¿entre qué? Entre el precio y la cantidad. Es inversa. En cambio, en la oferta, la relación entre precio y cantidad es directa. Aquí es inversa. Y aquí es directa. Ustedes tienen que tener su propio apunte, no traten de hacer como estoy haciendo yo. Yo estoy utilizando los espacios en vacío. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Dejo de compartir y voy a ir a ver la parte de la comercialización. Antes, respecto al precio. De la misma forma, requerimos hablar de valores. Por eso que es referencia a la gráfica. El precio no va a ser teórico. No voy a decir es un precio alto o un precio bajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el alto en valor? ¿Cuánto es el bajo? Y además me tendrán que, tendremos que analizar en base a qué se determina el precio. No es una ocurrencia. Obedece a 3 factores mínimamente. Primero, hay que considerar el precio actual de un producto similar. Precio actual en el mercado de un producto similar. Actual. Un segundo caso podría ser analizar los precios históricos, como en los años anteriores ha ido evolucionando, cambiando, en qué porcentaje. Los precios, jóvenes, siempre van a aumentar, muy pocas veces disminuyen temporalmente. No definitivamente. De manera tal, jóvenes, uno de las funciones que debemos tomar
para determinar el precio, me anticipo, lo vamos a hacer más allá, con mayor amplitud, lo que se llama costo total. El costo es un factor preponderante para considerar el precio del producto. Y el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Eso ya tenemos que saber por ahora. Entonces, de este costo total se dice el precio obedece a la estructura de costos más un margen de ganancia. Más un margen de ganancia. Si el precio es muy alto, la gente no compra. ¿Y de qué dependerá que el precio sea bajo? Pregunto, si alguien me responde, se gana un punto. De que el precio del producto sea bajo. ¿De la oferta? A ver, explíqueme un poquito cómo sería la oferta. ¿De la demanda? No. La demanda sí podría mover el precio, pero muy circunstancialmente. Muy circunstancialmente. Yo estoy preguntando qué tendría que ocurrir hará que el precio relativamente sea bajo. Es decir, en vez de tener un precio igual a 5, podríamos pensar en un precio de 4.5, por dar un ejemplo. 4. ¿A qué obedecerá esa situación? Un solo hecho, jóvenes. A mayor producción que la cantidad, su efecto puede tender a que el precio pueda permanecer constante, no subir, o en su defecto disminuir. Entonces, la condición principal es producir más, pero se producirá siempre y cuando haya esta demanda. Se acabó, parece, mi bolígrafo. A ver, vamos a ver cómo recupero. Entonces, jóvenes, mucho tiene que ver la forma como se maneje, ¿qué jóvenes? Los recursos. ¿No es cierto? Si los recursos se manejan eficientemente, los costos tendrían que disminuir. Estamos hablando de los costos de producción. Para que así nuestro producto tenga una mayor demanda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hola. Muy bien. Entonces, jóvenes, a todo proyecto y a toda empresa le interesa producir más conforme exista una
no me pinta, no sé, algo ha pasado. Se acabó la... Bueno, ya no voy a poder explicar con la lapicerita. Algo ha pasado. Ingeniero, ¿Sí? ¿puede repetir a qué era igual el costo total? La Muy fórmula. bien. Sí. El costo total es igual al costo variable. Es una CB más CF. Gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, para concluir esta parte, dado que nuestro lápiz ha pasado algo, no sé si es falta de batería o en su defecto ha sufrido algún percance. No pinta en la pizarra. Algo curioso. Bueno, voy a explicar tal como pueden ustedes ver. Lo que sí puedo hacer es borrar. Podría haber borrado una partecita, pero al parecer no puedo. A ver, no voy a poder porque está vinculado a mi lápiz. Bueno, voy a referirme al análisis de la comercialización, jóvenes, y con esto vamos a concluir la clase. Antes, si ustedes aprecian, aquí pueden ver estrategias de precio. Eso, por ejemplo, jóvenes, todas las empresas, los productos lo hacen. ¿Cuál es la estrategia de precios? Es el hecho, por ejemplo, de decir que por cambio de temporada los precios de los productos disminuyen en 30%. Es una estrategia. O en su defecto se puede buscar, qué sé yo, ventas 2x1, etc. Hay entonces diferentes estrategias que puede la empresa o el proyecto utilizar en cuanto se refiere al precio, siempre con la finalidad de lograr vender más conforme lo pide la demanda potencial insatisfecha. Muy bien. En la comercialización, jóvenes, de la misma forma, no tendría sentido alguno que se produzca un bien y no se venda. ¿Verdad? Es decir, no se comercialice. Y para ello hay que tomar distintos canales de comercialización, las más adecuadas, que permitan minimizar costos de producción. Que permitan minimizar costos de producción. Si no se minimizan los costos de producción, o en cuanto se refiere a la comercialización, es probable que los precios sean altos, tal como hemos indicado. Entonces, la idea aquí, jóvenes, es sin duda minimizar los costos para maximizar las ganancias. Es un principio económico. Sería bueno que anoten. Minimizar costos para maximizar ganancias. Repito, algo pasó con mi lapicero, no pinta más, jóvenes. Un desperfecto. Muy bien. Técnico. Tal como pueden apreciar, entonces, también es posible buscar algún canal. Por ejemplo, voy a señalar algunos canales.
al por mayor, al por menor, al detalle, etcétera, etcétera. Son algunos de los canales de comercialización. Y obviamente hay que pensar en aquel canal en el que se incurra menor costo posible. Y para ello hay que adoptar nuevamente estrategias de comercialización. Hay que adoptar estrategias de comercialización. Ahí justamente se señala. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, jóvenes, acá vamos a suspender la clase recomendándoles lo siguiente. Ya, por favor, este esquemita está por delante. Bueno, vamos a ver otros esquemas. El estudio técnico, el análisis económico, mucho más allá. Antes de que ustedes pasen, jóvenes, a lo que es el estudio de mercado propiamente, es importante algunos aspectos que tengan que ver esencialmente, como este, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos señalado seguramente al momento de iniciar nuestras clases, cómo el proyecto se va a iniciar con una idea. Es decir, ustedes tienen que saber qué es lo que se va a producir. Es decir, tienen que ustedes ver esencialmente cuál es la idea que se va a plasmar como un estudio definitivo. De eso se trata. Entonces, este esquemita, jóvenes, que acá tienen también, que pasa por la idea del proyecto, el análisis del entorno y otros aspectos que tienen que ver con las necesidades que se puedan identificar, siempre para responder a una demanda insatisfecha. Todo eso se llama, jóvenes, perfil de proyecto o gran visión, como dice aquí el autor. Finalmente, más comúnmente se conoce con el nombre de perfil de proyecto. Luego pasaremos a la prefactibilidad. Aquí no menciona eso. Nosotros vamos a considerar la prefactibilidad y luego, finalmente, la factibilidad del proyecto. Es decir, los niveles de estudio en la formulación de proyecto va a pasar por la idea, el perfil de proyecto, la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. ¿De acuerdo? A ver, si tienen alguna pregunta, por favor. Voy a dejar de compartir.
Ya. A ver, joven, no sé si hice yo un esquemita de esta naturaleza. Acá tengo unos círculos de esta manera. Aquí voy a ver los recursos disponibles. Aquí está mi idea. Después de la idea voy a ir al perfil de proyecto. Después del perfil voy a la prefactibilidad. Luego a la factibilidad. Esto, jóvenes, tiene que estar asociado exclusivamente con las necesidades. Necesidades. ¿Dónde están las necesidades? En el mercado. Es decir, la idea va a nacer de las necesidades. Y, obviamente, las necesidades tendrán que ser llevados a cabo o materializados, diré, por los recursos disponibles que existen, y que estos recursos, decíamos, su fuente puede ser el aporte propio como el crédito. Pero estas necesidades, jóvenes, tienen que también responder en alguna medida a un plan de desarrollo, que puede ser de carácter nacional o subnacional. Y este plan obviamente también se va a asociar con la idea y los recursos de la misma forma. Tiene que responder a la idea que uno está proponiendo, y dicha idea se materializa con el perfil del proyecto, que es una etapa superior a la idea, obviamente. Ya vamos a explicar en una clase posterior el perfil. Después del perfil pasamos a la prefactibilidad y concluimos en la factibilidad. Al nivel de este estudio, al nivel de estos jóvenes, se conoce como la preinversión. Que no se olvide. Estudios aquí señalados son parte de la preinversión. No es inversión todavía definitiva. Este es el procedimiento que hay que seguir, ¿no es cierto?, para poder plasmar la idea en un final, es decir, en un producto. Por tanto, me estoy refiriendo justamente con este esquema a eso. La idea, análisis del entorno, ¿qué va a ser? Es sin duda el mercado, a cuyo mercado o en cuyo mercado identificamos las necesidades. Detección, yo diría más bien identificación de necesidades. Es lo mismo. Y de ahí saldrán las oportunidades para formular el proyecto. Eso se llama perfil de proyecto. Posteriormente pasaremos a la fase de la prefactibilidad y luego a la factibilidad del proyecto. Y posteriormente al proyecto definitivo, que sería la
la inversión propiamente y luego viene la operación. Entonces, esos pasos están aquí señalados en alguna medida y ustedes, por favor, tienen que leer toda esta primera parte para luego comprender lo que acabo de explicar, esencialmente este mapa mental, ya refiriéndome a una de las partes más importantes del estudio, que se conoce como estudio de mercado. Muy jóvenes, 21:50 minutos, aquí vamos a concluir la clase. Si no tienen alguna pregunta, por favor, concluiríamos la clase. Caso contrario, formulen la duda o la pregunta que tengan, por favor. Hola. Para mí está claro, ingeniero. Sí, se lo escucho. Perfecto. Ya, entonces voy a hacer un llamado de la lista. Les ruego por estar atentos.